Começa agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 10 de dezembro de 2020. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, das leis, da comunicação e da vida política. Nosso convidado de hoje, nesta segunda edição internacional do Sub40, é Andrés Arauz, candidato da coalizão União pela Esperança à presidência do Equador, com o apoio do ex-presidente Rafael Correa. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Basta escrever essas perguntas na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Buenas noches, Andrés Arauz. Buenas noches, Breno, un saludo. Acá estamos desde el Ecuador, la provincia de Tungurahua, en pleno centro del país. Un gran abrazo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista. No, muchas gracias a ti por esta oportunidad de poder conversar con el pueblo brasilero y con todo el mundo a través de la internet, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos muy animados, estamos con buenas noticias y queremos compartirlas con todo el pueblo brasileño. Empecemos como ya es nuestra tradición, la tradición de nuestro programa. Conte-nos su edad y de dónde vienes antes de salir candidato a la presidencia de Ecuador. Un poco de su vida para que los brasileños y las brasileñas puedan conocerte mejor. Gracias, Breno. Bueno, mi nombre es Andrés Arauz. Tengo 35 años. El próximo año, un día antes de las elecciones, cumpliré 36. Soy un economista. Creo en el desarrollo de los pueblos. Tengo una amplia formación académica. Estoy a punto de culminar mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo también una maestría en Economía y Desarrollo y una licenciatura en Economía y Matemáticas. Tengo gran en el ámbito informático y bueno, esa es un poco mi historia de vida desde la formación. Tengo mi compañera, estoy casado, tengo un hijo de 5 años, quien me está acompañando también en este trajín de la candidatura para poder liderar los destinos del Ecuador muy pronto. Estuve en el equipo de Rafael Correa durante 10 años de su gobierno. Trabajé en la Secretaría de Planificación y Desarrollo, era el encargado de los sueños del Ecuador y convertir esos sueños en planes, programas y proyectos. Estuve también en el Banco Central como director general. Estuve en el Banco Central cuando tenía 22 años, así que aportando al Ecuador también desde temprana edad. Y bueno, finalmente asumí el cargo de ministro coordinador de conocimiento y talento humano. Rafael Correa tenía 6 grandes sectores del gobierno: seguridad, Houve um problema qualquer de conexão, a gente está esperando ele voltar. economía. Vamos esperar um pouquinho se a gente consegue voltar a conexão, porque o Andrés Arauz ele está numa província no interior do Equador e parece que a conexão não está boa. Vamos aqui esperar que ele volte. Pronto, acho que está voltando.
Vamos aguardar um pouquinho só, a gente está tentando que ele volte aqui. Vamos só mais um minutinho. Ele está sem conexão, ele está no interior do país. Vamos esperar que volte. Mais um pouquinho, pessoal, um pouquinho de paciência, que eles estão nos informando que estão retomando a conexão. Às vezes acontece dessas coisas, às vezes por causa da chuva, às vezes porque também no interior do país a conexão não é das melhores. E provocou instabilidade e essa queda. Ele está num evento de campanha e ele está fazendo essa entrevista conosco a partir de uma casa de campanha bem no interior do país. As eleições no Equador são dia 7 de novembro, ele está em plena campanha, né? Ele está a 2 meses das eleições e nos cedeu esse horário, mas estando num lugar com a conexão não é das melhores. Ele está tentando reconectar. Vamos ter um pouquinho de paciência. Vamos ver se ele... conseguiu voltar. Listo. Bueno, vamos. Sí, mil disculpas por esa falla de conexión. No, ahora está muy bien, incluso mejor de que estaba antes. Qué bueno. Retomemos entonces nos contaba que con 22 años fue director general del Banco Central. Sí, así es. A esa corta edad estuve en el Banco Central sirviendo a mi país. Luego trabajé con Rafael Correa en el Ministerio de Conocimiento y Talento Humano. Es importante que conozcamos que Rafael tenía dividido el gobierno en 6 grandes sectores: seguridad, lo social, los sectores estratégicos, la producción, la economía y el conocimiento y el talento humano, que incluía la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, las universidades, la propiedad intelectual, la innovación. Y todo eso era parte de lo que estábamos administrando nosotros. Cuando yo encabecé el ministerio, a mí me gustaba decir que estaba encargado del futuro del Ecuador. Y bueno, luego de eso pasé a mi doctorado en México. No estuve en el gobierno de Lenín Moreno. Gracias a Dios, tomé la decisión correcta muy pronto. Y luego finalmente recibí esta invitación, el honor, el privilegio, el enorme desafío histórico de asumir los destinos de la patria, ¿no? Andrés, ¿cómo empezó su militancia política? Tan joven fue director general del Banco Central, pero ¿cómo empezó su militancia política? Mira, mi militancia política comienza en el seno de mi familia, ¿no? En el seno de una familia con formación en la Unión Soviética. Yo viví en Rusia. Mi abuela, que me inculcó los valores del catolicismo, también, ¿no es cierto?, que tienen que ver mucho con la solidaridad. Y luego mi formación política fue primero en mi familia. Luego en la universidad estuve involucrado en movimientos de derechos laborales, en movimientos de trabajadores, especialmente trabajadores migrantes. Y finalmente me incorporé muy temprano, ¿no? Desde los 20 años de edad al equipo de la Revolución Ciudadana, en ese entonces Alianza País, desde el cual pude pues contribuir a la militancia política también en el ejercicio del gobierno. ¿Dónde naciste? ¿En Quito? Yo nací en Quito, en la ciudad de Quito, la capital de nuestro país, el Ecuador, pero tengo mucha relación con Manabí, que es la tierra de mi esposa. También mi hijo tiene sangre manabita. Manabí es en la costa ecuatoriana, donde tenemos
nuestra gran oferta de pesca para el país y unas hermosas playas. Mira, ¿por qué su familia vivía en la Unión Soviética? Mi papá se formó, él estudió en la Unión Soviética, él fue uno de los becarios del Partido Comunista hace muchísimos años y tuvo la oportunidad de estudiar allá. Luego volvió al Ecuador y obviamente tenía esa formación. Ah, por eso, está bien. Mira, ¿por qué usted ha sido elegido como candidato? ¿Y cuáles fuerzas están representadas en la UNES? Mira, es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que ahí nosotros estamos representando a algunas demandas que tenía la ciudadanía ecuatoriana. En primer lugar, representar a la necesidad de la renovación de la política en el Ecuador, luego de un largo proceso que nos llevó tristemente a una traición de Lenín Moreno. Se buscaba una renovación con la juventud presente en la dirección de los destinos de la patria. Segundo, la experiencia probada en la administración del Estado, en el manejo de la crisis económica que estamos viviendo actualmente en mi país. Yo fui uno de los actores claves en las anteriores crisis de 2009 y 2014 que vivimos durante el gobierno de Correa, y creo que ese pilar también ha sido muy importante, ¿no? La juventud, el tema de haber sido un economista con experiencia, pero también el hecho de que puedo representar a sectores más amplios de la sociedad ecuatoriana, más allá de lo que nosotros nos identificamos, que es el correísmo, pero que representamos unos valores adicionales más vinculados a nuestra generación, como la importancia de lo ecológico, como la importancia de lo tecnológico y esta visión del siglo XXI que estamos aportando al Ecuador. ¿Qué fuerzas están representadas en su coalición, en la Unión por la Esperanza? Mira, a nivel de político tenemos a dos partidos. Los dos son, para usar un término, prestados, porque recuerda que la Revolución Ciudadana, el movimiento de Rafael Correa, está proscrito en el Ecuador, es decir, no tiene partido político. Entonces son dos fuerzas aliadas que han auspiciado nuestra participación democrática. La una se llama Compromiso Social, la otra se llama Centro Democrático, pero además de estos dos partidos, está representada pues la Revolución Ciudadana, el correísmo, y además sectores amplios de la sociedad, de la izquierda, movimientos sociales, movimientos de trabajadores, movimientos patrióticos de centro, pero que creen en una política nacionalista de desarrollo, movimientos en general de los pueblos indígenas del Ecuador y también movimientos sociales vinculados a la lucha antiimperialista, a la lucha por la soberanía del país, muchos movimientos locales también que no tienen representatividad nacional, pero que están representados dentro de cada una de las provincias del Ecuador. Usted ya ha manifestado su opinión de que Lenín Moreno es un traidor. Háblenos un poco más sobre eso y cuéntenos qué se pasó con Lenín Moreno, que fue apoyado por el entonces presidente Rafael Correa en las elecciones. ¿Qué hubo con Lenín Moreno? Mira, Lenín Moreno, desde mi perspectiva hay dos explicaciones, ¿no? La una estructural y la otra más de personalidad, de actitudes. La una estructural que tiene que ver con el cambio en la correlación de fuerzas en la región, y él, al no tener una posición suficientemente sólida en defensa de los intereses del país, del futuro del Ecuador, simplemente sucumbió ante la más mínima presión que hubo de las fuerzas imperiales. Segundo, también en ese contexto, él tuvo los Sina Papers, un escándalo de corrupción que se reveló hace poco y que probablemente fue utilizado como instrumento de chantaje en contra de él. Pero eso sería darle demasiado mérito. Yo creo que también hay una explicación que tiene que ver con el hecho de una personalidad absolutamente débil y mediocre, que una vez que él ya no tenía a quién portarse leal o consecuente cuando Rafael Correa dejó el poder, buscó al siguiente poder, que era el capital financiero y las fuerzas hegemónicas a nivel planetario. Es ahí donde él se siente cómodo, ¿no? Simplemente rindiendo pleitesías al poder. Eso generó un descalabro de nuestro movimiento político, una partición en dos de nuestra fuerza parlamentaria y sobre todo lo más grave de todo, una traición al pueblo ecuatoriano, porque empezó a gobernar con el plan de gobierno de la derecha e inclusive llegó a decir en público
que él odiaba a los que votaron por él. Y ese desprecio se siente en la calle porque el gobierno ecuatoriano ha abandonado totalmente a su gente, inclusive antes de la pandemia y más aún luego de la pandemia. ¿Cuáles fueron las principales medidas de traición de Lenín Moreno? Lo que él ha hecho en contradicción con el programa por lo cual ha sido electo. Mira, la principal tiene que ver con la traición a la democracia y a nuestro proceso constitucional en el Ecuador. Primero, que gobernó con un proyecto político distinto al que venció. En la Constitución nosotros teníamos un mecanismo para remediar, para corregir aquello, que se llama la revocatoria del mandato, pero impidió que se realice la votación de revocatoria del mandato, nuevamente traicionando al pueblo, a la democracia y a la Constitución. Luego estableció un reordenamiento institucional donde cambió todos los jueces del Ecuador, incluyendo los máximos, que es la Corte Constitucional. Luego impidió que haya un pronunciamiento de los ciudadanos cuando votaron por renovar el Consejo de Participación y destituyeron a los miembros de ese consejo, que era el que hubiera podido recuperar la institucionalidad del Ecuador. Eso ha sido quizás lo más grave, porque es una lesión de muerte a la democracia ecuatoriana y que ahora estuvo a punto de impedirnos participar en el proceso electoral. A quien sí impidió el proceso de participación fue a Rafael Correa, que pudiera haber sido candidato a vicepresidente, pero que gracias a esta enorme traición y cambio institucional se lo impidieron. Y en términos económicos, ¿qué ha hecho Lenín Moreno en contradicción con la política del correísmo? No, pues completo. La traición ahí ha sido un viraje de 180 grados. Adoptó una política absolutamente favorable a los intereses del capital especulativo extranjero, a favor del capital financiero nacional. Ha generado una política de aperturismo económico total, en donde en el Ecuador ha habido una extranjerización de la economía, en donde se ha privatizado bienes públicos, bancos estatales también, en donde se ha precarizado la situación de los trabajadores. Se aprovecharon de la pandemia para impulsar leyes en donde se permite bajar los sueldos en un 25%, donde se pidió despedir sin liquidaciones, en donde básicamente se ha paralizado y se ha congelado el crecimiento del gasto público, incluso en áreas como la salud y la educación. Y eso sí, ha privilegiado en un 100% el pago de la deuda externa, inclusive en una situación en donde las recomendaciones de los organismos internacionales eran que no se pague todavía porque había que privilegiar la atención a los enfermos, a los ciudadanos. Las manifestaciones del año pasado, que se dan en cuenta en las calles de Quito y de otras ciudades del Ecuador, ¿de qué se trataron esas manifestaciones? Disculpa, Breno, ¿me puedes repetir la pregunta? El año pasado, Ecuador tuvo protestas, manifestaciones muy amplias, muy multitudinarias, manifestaciones en contra del gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuáles eran las reivindicaciones de esas protestas? ¿En contra qué estaban esas protestas? Mira, en octubre del año pasado, el 2 de octubre, se cumplía un plazo para entregar una carta al FMI indicando que habían tomado todas las decisiones que pedía el Fondo Monetario Internacional. Y como no tenían el apoyo político para poder aumentar impuestos, el IVA, el impuesto a valor agregado, entonces lo que hicieron fue de forma repentina quitar todos los subsidios a los combustibles en el Ecuador, incluyendo el diésel. ¿Cómo afectó eso a la ciudadanía? Pues inmediatamente aumenta el precio del transporte público, el de transporte pesado, el de transporte privado, y eso generó un caos social en lo inmediato. Entonces salieron a protestar los ciudadanos, principalmente liderados por el movimiento indígena del Ecuador, pero ya una vez que la protesta inició, por los transportistas y también por los barrios de clase popular en la ciudad de Quito principalmente. En el Ecuador vimos una protesta como no habíamos visto quizás nunca antes, en donde el gobierno realizó una represión brutal en contra de la población, con 11 muertos de los que oficialmente se han decidido registrar.
pero la información que tenemos nosotros llegaría posiblemente a 98 personas fallecidas. Nosotros nos hemos comprometido a crear una comisión de la verdad para que se sepan cuáles fueron las decisiones del gobierno ya en la política represiva, en la política de inteligencia, de investigación, de acoso, y que derivó en el apresamiento de 3 dirigentes de la Revolución Ciudadana, entre ellas la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el hoy secretario de nuestro movimiento político, Virgilio Hernández. Andrés, esas protestas, manifestaciones, están representadas en la coalición Unión por la Esperanza. O sea, de esas protestas hubo un impulso para el surgimiento de la coalición que presenta a usted como candidato a la presidencia. Sí, Breno, están representados de forma parcial, no total. Están representados porque hay muchos de los movimientos sociales, de los movimientos urbanos, de los movimientos campesinos, que sí se adhirieron a las protestas y están reflejados en la estructura de la Unión por la Esperanza. Están efectivamente incluso como candidatos en muchos de los puestos asambleístas para nuestro proyecto político. Podemos hablar de compañeros incluso que ejercieron un rol simbólico, como Yajaira Orresta, que fue disparada directamente a los ojos y obviamente le quitaron uno de sus ojos. Ella lidera una de las listas para asambleístas en la ciudad de Quito. Tenemos a compañeros del movimiento indígena que participaron en las movilizaciones, compañeros de movimientos sociales que tuvieron un rol crítico y fundamental en la movilización ciudadana en ese día, en esos días de octubre. Pero si hay un sector que está por fuera y que básicamente pertenece a la CONAG, el movimiento indígena del Ecuador, y que ellos están por fuera, tampoco están muy cómodos con la candidatura que surgió del movimiento indígena, y hemos coincidido en un espacio que fue convocado por Evo Morales en Bolivia y que nos ha permitido conversar, abrir una conversación honesta, programática, que puede derivar en un programa de largo plazo para construir un Estado plurinacional e intercultural. Una espectadora nuestra, Aparecida das Dores Trindade, pregunta: ¿quién es su candidato a vicepresidente? ¿Cuál es el perfil de su candidato? Se cayó, ¿no? No, está volviendo. Te voy a repetir la cuestión y pido también a la producción del programa que ponga la cuestión en la pantalla. Aparecida das Dores Trindade, una espectadora nuestra, pregunta: ¿quién es su candidato a vicepresidente? Su nombre y su perfil. Rabascal. Hola, el candidato a vicepresidente se llama Carlos Rabascal. Es un compañero, un periodista, un comunicador, un empresario de la ciudad de Guayaquil, la segunda ciudad en el Ecuador, en la provincia de Guayas. Él es parte de la coalición de la Unión por la Esperanza. Él representa a los sectores a los cuales nos queremos acercar, sectores del nuevo progresismo, del centro hacia la izquierda, y es una persona que va a estar encargada de la relación y del funcionamiento del aparato productivo del Ecuador. Él es un gran compañero que estuvo también vinculado al proceso de la Revolución Ciudadana en el gobierno de Rafael Correa, pero desde el periodismo en la televisión pública, desde el periodismo independiente, y nos permite ampliar, ¿no es cierto?, en nuestra relación con la sociedad y el pueblo ecuatoriano. Andrés, ¿cuáles son las principales medidas de su programa de gobierno? ¿Qué va a hacer de distinto si llegas a la presidencia? Mira, nuestra principal prioridad y lo que vamos a actuar en los primeros días tienen que ver con la emergencia sanitaria y con la emergencia económica. Estamos viviendo una crisis económica sin precedentes en el Ecuador y además en el medio del abandono que ha tenido el gobierno a la población. Nosotros tenemos como prioridad exclusiva y excluyente la recuperación económica. Hemos hablado ya para poder tener una provisión de vacunas para
la población y de esa manera reactivar las relaciones económicas y productivas, por un lado, restablecer el sistema de salud que fue destruido en el gobierno de Moreno, y por otro lado, la reactivación económica, que tiene que ver con poner dinero en el bolsillo de la gente, algo similar a las transferencias de renta que hemos visto en Brasil y en otras partes del mundo, para que la ciudadanía pueda tener ingresos, reactivar el consumo, fomentar el trabajo y el empleo, y que las madres de familia puedan cubrir las necesidades alimentarias de sus hijos. En el Ecuador, por primera vez, estamos viendo niveles relativamente altos de desnutrición aguda y riesgos de que tengamos una crisis humanitaria y de hambre en el Ecuador. Andrés, hay dos preguntas sobre cuestiones de gobierno que ganan la elección. Una de esas cuestiones es de Janaína Marx. El enfoque en el desarrollo es un punto importante en Ecuador. Sin embargo, creo que también es necesaria una formación política, principalmente de la juventud. ¿Cómo pretenden llevar ese tema? Mira, esa es una gran pregunta. Está directamente en el seno de la cuestión de nuestro proyecto político en el Ecuador. Si tú me preguntabas cuál fue el principal déficit, la principal deuda que dejamos en el gobierno de Rafael Correa, fue justamente el proceso de formación política y construcción de poder popular. Ya, esto es muy importante, porque si hubiésemos tenido algo contundente y fuerte en ese aspecto, la traición de Moreno no hubiera durado más de 15 días. Entonces, nosotros estamos abocados a poder continuar la formación política, la construcción de poder popular, la construcción de una política de alianzas de mediano y largo plazo con organizaciones sociales, y vamos a dedicarnos justamente a generar una clase entera, una generación entera de jóvenes dedicados a la política para poder transformar nuestro país y sostener nuestro proyecto político, no solo para ganar estas elecciones, sino para las próximas décadas. Hay una otra cuestión del BCN Rebelde, incluso que contribuye con el superchat y lo agradezco. Si la Revolución Ciudadana gana, ¿qué hará usted para proteger a Julian Assange, un ciudadano ecuatoriano? Bueno, es una gran pregunta, pero hay un problema de precisión. Lenín Moreno le dio la ciudadanía a Julian Assange, pero Lenín Moreno se la quitó a Julian Assange en un acto realmente sin precedentes en la historia mundial, en donde se le quita la nacionalidad por una renuncia implícita. Entonces, esa situación permitió que luego se pueda permitir el ingreso de los policías británicos a la embajada ecuatoriana en Londres. Nosotros lo que vamos a iniciar desde nuestro gobierno es un proceso de auditoría y revisión a cómo fue que Lenín Moreno le quitó la nacionalidad a Julian Assange. Si esas investigaciones nos demuestran que hay la posibilidad de revertir esa decisión, ahí podremos involucrarnos en materia de derechos humanos de quien sería un ciudadano ecuatoriano, pero si es que la decisión ya está en firme y es difícil de revertirla, pues a nosotros nos pone también una decisión muy complicada y difícil de hacer. Ahora, más allá de aquello, yo siempre hemos mostrado mi solidaridad inmensa hacia un ícono de la libertad de expresión en el planeta y que nos permitió tomar muchas decisiones en nuestro país. Yo respaldo y sostengo y reafirmo la decisión soberana del gobierno ecuatoriano liderado por Rafael Correa y en ese tiempo también por el canciller Ricardo Patiño, de otorgar el asilo político a Julian Assange, porque como lo dijimos en los informes en su momento, su vida estaba en peligro porque había riesgo de extradición a Estados Unidos, a pesar de que todo el mundo lo negaba, a pesar de que los Estados Unidos lo negaban, a pesar de que los británicos lo negaban, lo de fondo era el riesgo de su extradición a Estados Unidos por delitos con consecuencia degradante e inclusive la muerte. Creio que se caiu, não? Parece que caiu de novo. Vamos aqui ver se ele volta. Peço desculpas, mas a conexão do Andrés realmente não está boa. Ele tem que entrar, ele entra e sai toda hora. O som está ruim por conta da região em que ele está.
É uma entrevista muito interessante, mas nós estamos sendo prejudicados pelo problema de conexão. Vamos aguardar um pouquinho. Só mais um pouquinho, ver se ele consegue voltar. Mais um pouquinho aqui, ele está tentando voltar aqui, mas realmente a conexão não está boa. É uma pena, porque é uma entrevista muito interessante. O Andrés Arauz é um dos favoritos das eleições presidenciais, pode ganhar as eleições de fevereiro, mas nós estamos enfrentando esse problema de conexão. Vamos ver aqui. Parece que está voltando. Pues, vamos. Retornando aquí, Andrés, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien, disculpas, ya son cosas que sobrepasan mis capacidades, hermano. Sí, tranquilo, no, y el sonido ahora está mejor. Mira, hay una pregunta de Minnesota Clay que la hago junto con una cuestión mía, que es, ¿qué se pasará con el expresidente Rafael Correa si usted sale electo? ¿Podría volver al país en libertad? ¿Tendría algún rol en su gobierno? Acá está Minnesota Clay. Me pregunta si yo ya le había cuestionado sobre eso, sobre los derechos de Rafael Correa. Sí, mira, justamente es uno de los temas más importantes en el debate político en el Ecuador actualmente. Rafael Correa ha dicho que él no quiere ni va a solicitar ningún indulto, que él lo que espera es que la justicia se pronuncie sobre su inocencia. Y nosotros estamos convencidos que en el Ecuador va a pasar lo mismo que ocurrió en Bolivia, que una vez que se da la victoria el 7 de febrero, los mismos jueces, ya sin presiones del gobierno, sin amenazas, sin chantajes, sin manipulaciones, los mismos jueces van a revisar el proceso judicial en su contra y determinarán su inocencia y el archivo de la causa. Eso permitirá que Rafael Correa pueda volver y, como lo hemos dicho y lo he invitado, será uno de los principales asesores de mi gobierno por toda su experiencia que tiene en la gestión de lo público, en la transformación de nuestro país en materia de salud, educación, relaciones internacionales. Andrés, lo que hubo para que se interrumpiera la revolución ciudadana, ¿hubo errores en el gobierno Correa a su juicio, además de la eventual traición de Lenín Moreno? Sí, tuvimos errores, Breno, tuvimos errores. El principal error fue la falta de profundidad en la construcción de poder popular. Y aquí la explicación puede haber muchas, ¿no? Pero la mía tiene que ver con un asunto de prioridad de la velocidad del proceso de desarrollo por sobre la participación democrática. Rafael Correa tuvo un liderazgo muy fuerte, permitió avanzar muy rápido en grandes transformaciones institucionales, de carácter político, de carácter económico, de carácter social y productivo, pero esas grandes transformaciones no fueron necesariamente producto de demandas sociales y de construcción de iniciativas populares, sino que fue un liderazgo desde el Estado. Eso hizo que cuando ya no estaba la figura del presente, pues era muy fácil que los poderes fácticos se puedan reagrupar y revertir los avances logrados. Por eso creo que nuestro reto principal es afincar nuestro proyecto político en poder popular, en poder social, en poder ciudadano, organizado, movilizado y permanentemente activado y vigilante de su proceso de desarrollo que está en el Ecuador. Hay algunas otras preguntas de nuestros espectadores y espectadoras. Telma Araújo pregunta, ¿el dólar seguirá como la moneda del Ecuador? Sí, el dólar seguirá como la moneda del Ecuador. La dolarización es un tema en el cual es fácil entrar, pero es imposible salir,
porque el dólar está encariñado al pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano recibe con el dólar un anclaje de confianza, de certidumbre, de previsibilidad en el tiempo. El dólar permanecerá como nuestra moneda y es más, nuestra política es fortalecer la dolarización, pero ¿cómo? Repatriando los dólares que están almacenados en guaridas fiscales, en Miami, en Panamá, en Suiza, y traerlas al país para que contribuyan al desarrollo de nuestro país. Ana Teresa pregunta, junto con la elección presidencial, ¿Ecuador va a tener elecciones parlamentarias? Sí, estamos teniendo elecciones parlamentarias. Nosotros estimamos que vamos a ser la fuerza política más grande en el Parlamento ecuatoriano y vamos a poder de esa manera lograr una transformación institucional que contribuya a nuestro proyecto de desarrollo. Andrés, en esta semana el Consejo Nacional Electoral de Ecuador ha confirmado su candidatura y la de Carlos Rabascal, su vice, para las elecciones de 2021. ¿Cómo evalúa ese proceso? Sí, ¿Hubo intromisión del mira, gobierno? Breno, finalmente fuimos aprobados, está nuestra candidatura en firme, luego de un largo proceso en donde muchos abogados, lobbyistas de las grandes transnacionales se dedicaron a boicotear nuestra participación electoral en complicidad con el gobierno de Lenín Moreno, que presionó a los jueces del Tribunal Contencioso. Finalmente logramos participar. Lo que sí lograron ellos es sacar a Rafael Correa de la opción como vicepresidente, ¿no? Eso lo lograron mediante una sentencia un día antes de la inscripción. A pesar de aquello, hemos logrado, primero, vigilancia ciudadana del proceso y segundo, solidaridad internacional, incluyendo de los expresidentes Lula, la expresidenta Dilma y otros en América Latina que con sus cartas, con sus pronunciamientos, pues ejercieron una importante influencia de concientización a las autoridades electorales del Ecuador. ¿Ustedes tienen recelo de que pueda haber un fraude en las elecciones? Sí, sí tenemos ese recelo. Hay intentos ya de suspender las elecciones para que no sean el 7 de febrero. Estamos desplegando una exigencia de vigilancia y control electoral muy grande por parte de nuestros amigos, aliados y observadores internacionales, pero también estamos desplegando nuestra propia fuerza de control electoral. Es un asunto muy, muy importante. No podemos permitir que nos roben los votos el día de la elección. Tenemos muy fresca la experiencia de Bolivia y estamos preparados para enfrentar un escenario similar. ¿Quiénes son los principales contrincantes de la UNES, de su candidatura? Mira, hay 18 candidatos en la papeta, pero básicamente dos con posibilidades fuertes. El uno es Guillermo Lasso, es un banquero neoliberal. El segundo es Yacu Pérez, un activista indígena, hasta hace poco prefecto de la SUAY, y apenas estuvo un año en el cargo antes de renunciar para esta aventura electoral. Nosotros estamos enfrentando a las fuerzas del bloque neoliberal con muchísima contundencia, estamos liderando las encuestas y más allá de los otros candidatos, estamos recibiendo el apoyo multitudinario de las familias y de los votantes ecuatorianos porque saben que con nosotros hay la posibilidad de recuperar su dignidad, las posibilidades de trabajo y recuperación económica. ¿Quién es el candidato apoyado por Lenín Moreno? Mira, Lenín Moreno está apoyando a quien quiera que se oponga a nosotros, a quien quiera que se oponga a nosotros, porque él tiene pactos básicamente sobre la base de lo que se llama el anticorreísmo. No tiene una posición a favor de nada, sino en contra del desarrollo, en contra del progreso de los pueblos. Él apoya tanto a Guillermo Lasso como a Yacu Pérez e inclusive está gestionando para que pueda entrar un cuarto candidato que entraría con fuerza y que también está en alianza con el gobierno de Moreno. Hay una otra pregunta de una espectadora nuestra, Andrés, de Dirce Conrado Veiga, que es miembro de nuestro canal, del canal de Opera Mundi en YouTube. Ella pregunta,
Lo que ha producido, o sea, esta situación con Rafael Correa, ¿es una situación que se pueda encuadrar como lawfare? O sea, es una situación producida por el lawfare, lo mismo proceso que tuvo contra Lula, contra Cristina Kirchner. ¿Ustedes evalúan de esa forma? Absolutamente, absolutamente. El lawfare ha sido aplicado exactamente con la misma receta en contra de Rafael Correa y Jorge Glass que ha sido aplicada en contra de Lula, en contra de Cristina. Pero exactamente la misma receta. Incluso utilizan los mismos recursos simbólicos y narrativos. El caso Cuadernos en Argentina, el caso Cuadernos en Ecuador. El caso para inculpar a Lula en el caso de Brecht y demás, y lo mismo en el caso de Jorge Glass. Pero es exactamente la misma receta con lo que se llama la cooperación eficaz, con el testigo arrepentido, sin prueba alguna, sino simplemente con declaraciones logran sentencias. En el Ecuador, el pueblo ecuatoriano ha notado que se trata de una persecución política, pero evidentemente ahorita la prioridad de la ciudadanía del pueblo ecuatoriano está en las soluciones económicas, en las soluciones de su vida, y eso también es a lo que estamos dedicados nosotros en el Ecuador. Jorge Glass fue vicepresidente de Lenín Moreno y está arrestado, ¿no? Así es, él fue vicepresidente electo con Lenín Moreno, luego Moreno lo apresó, lo envió a la cárcel, a pesar de ser un vicepresidente en ejercicios con cero riesgo de fuga, y cambió las medidas cautelares. Inclusive cambió el tipo de cárcel que él tenía, que era una cárcel para criminales o delincuentes de baja peligrosidad, y lo trasladó a la de máxima peligrosidad, sin ningún sentido más que el odio y las ganas de castigar en el sentido simbólico a el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Y Jorge Glass sigue preso. Jorge Glass lamentablemente sigue preso, ha sido una de las personas víctimas del lawfare en el Ecuador, y bueno, Jorge, la verdad, ha tenido que pasar momentos muy duros en los últimos meses, pues no ha podido ver a su familia, en donde ha tenido familiares fallecidos por la situación del COVID y por otras razones, y es un castigo triste, fruto del odio, de la persecución, de la falta de prioridades de un gobierno que no tiene como su centro de acción la atención a su pueblo, sino básicamente de evitar el retorno del correísmo al poder, el retorno de las fuerzas progresistas al Ecuador. Si usted sale electo presidente, ¿podría indultar a Jorge Glass? Sí, es una facultad institucional que tiene el presidente de la República. Sin embargo, nosotros estamos muy... jueces van a tomar la decisión de evitar la profundización del tiempo en la cárcel, ya que tenemos una gran cantidad de nueva evidencia que demuestra que todo ese caso en contra de él y de Rafael Correa fue manipulado, fue falsificado. Entonces, con esa nueva evidencia, la misma justicia se pronunciará. Andrés, el Ecuador ha sido muy atingido por la COVID-19. En su análisis, ¿cuáles fueron los principales errores del gobierno Lenín Moreno? ¿Lo que usted haría distinto y lo que hará electo presidente para combatir la pandemia? Mira, los errores fueron enormes. Tenemos, de hecho, la propuesta para que la Comisión de la Verdad que creemos revise también una auditoría ciudadana integral a las políticas del gobierno con relación al COVID. Pasaron desde negar la pandemia a armar eventos masivos porque dijeron no le tememos al virus, a luego pasar a una política de reclusión completa de la población sin ayudas económicas, sin política social, sin asignar recursos al sistema de salud, exponiendo a los trabajadores de la salud, a los médicos, se convirtieron tristemente en vectores de contagio por la falta de apoyo del gobierno a sus ciudadanos, a su sistema de salud. Nosotros lo que vamos a hacer, ya recibiendo el país de forma en la fase tardía del COVID,
será priorizar el acceso a la vacuna, por un lado, volver a fortalecer el sistema de salud pública, crear un comité de científicos que esté a cargo de la política epidemiológica de nuestro país y finalmente generar apoyo económico sustancial para reactivar la economía, reconstruir el tejido empresarial lo más pronto posible para retomar el desarrollo de nuestro país y, por supuesto, las condiciones económicas de dignidad para la ciudadanía. Hay una pregunta de Minnesota Clay otra vez. En Ecuador ya está planificada la vacunación para combatir la COVID-19 o también allá es un tema de polarización como en Brasil? No, lamentablemente, digo, por Brasil aquí no hay polarización sobre el tema. Sí hay consenso nacional sobre la necesidad de la vacuna. Nosotros ya hemos gestionado la vacuna con Argentina, estamos viendo otras opciones también, pero Argentina nos proveerá la vacuna a partir de nuestro gobierno. Sin embargo, el gobierno actual también está haciendo algunas gestiones. Sinceramente, yo desconfío de que puedan lograr la vacunación masiva que ellos ofrecen, pero en tal caso, si el gobierno no lo logra, pues nosotros estamos ya listos para poder desplegar la vacuna producida en Argentina y que facilitará el evitar el contagio. Hay una otra pregunta sobre la economía de Rodrigo León. ¿La dolarización en Ecuador no impide planos macroeconómicos de largo plazo para el desarrollo del país? Mira, la dolarización genera algunos problemas, como el tema de tener que lidiar con el tipo de cambio de países vecinos que están devaluando constantemente. Me refiero particularmente a Colombia, menos a Perú. Eso sí nos genera una presión sobre la balanza de pagos, el tipo de cambio, la estabilidad de nuestra balanza comercial. Pero nosotros hemos aplicado medidas creativas para mitigar esos efectos. Y por otro lado, sí hay beneficios de la dolarización para el desarrollo de largo plazo y que tienen que ver con la certidumbre, Breno. Eso quizás no les guste escuchar a muchos de nuestros amigos de la izquierda mundial, de la izquierda latinoamericana, pero en nuestro caso, en Ecuador, el dólar ha permitido la previsibilidad, la confianza en el largo plazo. Antes en el Ecuador no teníamos créditos a 25 años plazo porque había mucho riesgo cambiario en las operaciones. En cambio, ahora con el dólar tú sí puedes conseguir créditos a 20, 25 años plazo, especialmente para vivienda, para inversión de largo plazo, y nos permite tener estabilidad, anclaje macroeconómico alrededor de ese tema. Y por supuesto, sí te da estabilidad en el poder adquisitivo de la familia ecuatoriana, ¿no? Eso es muy importante. Con Lenín Moreno, Andrés, la política externa de Ecuador se ha superditado a las posiciones del Departamento de Estado norteamericano y a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. ¿Cuáles van a ser Absolutamente. ¿Cuáles van a ser los cambios si usted gana en febrero? Mira, nosotros vamos a ejercer un gobierno de apertura en las relaciones internacionales. Nosotros somos amigos de todos los pueblos del mundo. Lo que nos interesa es el conocimiento, la tecnología, los aportes culturales de todos los países del planeta, incluyendo de Estados Unidos. Ahora, eso es muy diferente a permitir que instalen bases militares en las Islas Galápagos, como ha ocurrido con Lenín Moreno. Eso es muy diferente a que entreguemos la información de los ciudadanos ecuatorianos a la inteligencia norteamericana sin ningún filtro, sin ningún proceso verdadero de cooperación. Eso es simplemente subordinación. Es muy difícil que nosotros aceptemos imposiciones en el ámbito de la dinámica planetaria en las posiciones de organismos internacionales. Nosotros no creemos que Almagro deba seguir liderando la Organización de Estados Americanos. Ahí debe haber un recambio y ojalá Bolivia ejercer un liderazgo clave ahí. Apenas nosotros estemos ahí, asumiremos el apoyo y el respaldo porque esa persona logró una desinstitucionalización de algo que ha iniciado como la observación electoral y fue parte y cómplice del nosotros va a haber una política soberana
en respeto de nuestra Constitución, sin enemistarnos con nadie, pero preservando la soberanía y buscando los espacios en los organismos internacionales que merecemos y nos pertenecen. Hay una otra pregunta de una espectadora nuestra, Ana Teresa. ¿Cuál sería la menina de los ojos? O sea, la cuestión más, su primer acto como presidente, su cosa más importante. Mira, la primera acción y la prioridad excluyente en el corto plazo es la recuperación económica. Y vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que puedan salir de la situación de desesperanza en la que están y puedan reactivar su consumo alimentando a sus niños. Esa será la primera acción que llevaremos a cabo. Insisto, la emergencia económica junto con la emergencia sanitaria serán las prioridades de nuestro gobierno en los primeros 7 meses y a partir del 2022, mientras armamos los estudios, los proyectos de desarrollo, recuperaremos nuestra estrategia de largo plazo, que es nada más que recuperar los planes que ya dejamos en el gobierno de Rafael Correa y empezarlos a cumplir para que nuestro país avance sostenidamente en el desarrollo que se comprometió Rafael Correa y que continuaremos en este caso, su legado. Andrés, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Voy a hacer algunas preguntas cortitas, ¿está bien? Primero, equipo de fútbol. Yo soy hincha del Nacional de Quito, que ahora está en una posición muy mala en la tabla de posiciones, pero tiene la virtud de tener solo jugadores ecuatorianos. Yo soy muy nacionalista en ese aspecto. Un libro inolvidable. Ah, mira, un libro inolvidable. ¿Qué te puedo decir? El libro que más me motivó a mí en mi juventud y que siempre lo recuerdo es Juan Salvador Gaviota. Creo que nos permitió soñar a muchos jóvenes. Su música preferida. Mi música preferida. A mí me gusta mucho el rock folclórico, pero también me gusta la fusión de ritmos. Así que me gusta todo lo que es el tango electrónico, me gusta el hip hop y me gusta como te decía, la fusión de ritmos, ¿no? Folclóricos junto con el rock. El plato preferido. El plato preferido se llama el ceviche jipijapa, que es un plato de pescado, una sopa fría de pescado con maní y aguacate que te invitaré cuando vengas acá al Ecuador. Una película marcante. Te voy a decir una de las más recientes que me gustó muchísimo, ¿no? Película coreana sobre las relaciones y las clases sociales en Corea. Creo que ha generado un impacto interesante. Sí, acá en Brasil tuvo el nombre de Parasita. Ah. Bueno, su ídolo político. Mi ídolo político. Oye, qué buena pregunta. Es un tema trascendental. Yo diría que Eloy Alfaro. Eloy Alfaro en el Ecuador fue líder de la Revolución Liberal. Es el que permitió básicamente que el Estado sea el que nuevamente gobierne la sociedad y que podamos tener cosas tan básicas como el registro civil, el derecho a votar de las mujeres ecuatorianas e inclusive la educación laica y gratuita, ¿no? Un episodio histórico en lo cual te gustaría haber participado. La crisis de misiles en Cuba en 1962, ¿no? Creo que es un episodio histórico muy interesante que tuvo ahí a Cuba en medio de dos gigantes como protagonista de la historia. Bueno, Andrés Arauz, yo quería te agradecer muchísimo por aceptar nuestra invitación y por informar a los brasileños sobre la situación de su país, la situación de su campaña y de su candidatura. Te deseo mucho buena suerte en la campaña electoral. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, Breno. Un saludo a todo el pueblo brasilero y aspiramos a seguir construyendo lazos de hermandad
entre nuestros pueblos. Ya el futuro para el Ecuador está muy próximo a llegar. El 7 de febrero retornará el progresismo a nuestra patria y con ello la integración latinoamericana. Um abraço. Encerramos assim mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nós entrevistamos Andrés Arauz, candidato pela coalizão União pela Esperança à presidência do Equador. As eleições serão realizadas no próximo dia 7 de fevereiro, de 2021. Queria agradecer a todos que nos acompanharam nessa noite de 10 de dezembro de 2020, Dia Mundial dos Direitos Humanos. Peço desculpas pelos problemas de conexão, pelos problemas técnicos que tiveram, mas eu tenho certeza que, ainda assim, a entrevista foi muito interessante e divertida, para que possamos conhecer um pouco mais os povos sul-americanos, os povos latino-americanos. Eu queria agradecer, portanto, a todos que assistiram essa noite, especialmente aqueles que fizeram perguntas, mais especialmente ainda aqueles que contribuíram através do Superchat ou se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Nós nos veremos novamente com o programa Sub-40 na próxima quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. Será o último programa Sub-40 desse ano. Nós retornaremos depois apenas em fevereiro. O nosso último programa do ano será uma entrevista com a cineasta brasileira Petra Costa, que concorreu recentemente, no ano de 2020, ao Oscar de melhor documentário com Democracia em Vertigem. Vamos entrevistar, portanto, Petra Costa no dia 17 de dezembro, nos canais do Ópera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter, às 8 horas da noite. Até lá e um grande abraço. Boa noite a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.